poder conocer un poquito más de esas herramientas tan importantes que él nos da a solicitud de muchos de ustedes. Vamos a complementar el primero, que era cómo realizar mis costos. Muchos tenemos las ganas de tener un emprendimiento y pues no sabemos cómo hacer, cómo ganar. Tenemos que hacer un presupuesto, tenemos que hacer costos, tenemos que hacer ingresos, egresos, y esa es una parte fundamental para que el negocio marche bien. Así que les voy a presentar a Mario Ramos. Mario Ramos es un reconocido profesional que ha trabajado mucho en auditoría, ha egresado de la UMS, ha estado haciendo cursos en España y pues Mario, te has ganado a tu público. Hemos tenido más de 2000 inscritos para este webinar porque tenían mucha expectativa de volver a escucharte, de realizar preguntas, algunas cosas que les quedaron dudas en el primer webinar, que ya lo vieron varias veces, varias reproducciones en YouTube, varias reproducciones en Facebook, y pues ahora están ingresando justamente para poder hacerte las preguntas en vivo y en directo. Él es profesor, él ya tiene su propia compañía donde da cursos justamente de esto. Así que ahora tenemos la oportunidad que desde Cochabamba lo tenemos para todo el país. En realidad nos están viendo desde Trinidad, desde Sucre, desde Tarija, Viacha. Así que encantados, Mario, bienvenido. Cuando gustes, por favor, si puedes presentar. Pues muchas gracias, Alejandra, y muy buenas noches, señores participantes. Es un gusto volver a compartir con ustedes algo de la experiencia propia, de haber trabajado en empresas y demás, pero más gusto compartir ahora esos conocimientos con ustedes. Y en el momento que gusten, solamente escriben al chat y Alejandra me estará comunicando cómo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a Exactamente, empezar Mario. ahora mismo. Adelante. Vamos a empezar indicando lo siguiente. Vamos a elaborar un presupuesto para tu negocio. Este negocio puede ser una empresa pequeña, grande, mediana, en fin, puede ser comercial, industrial, ¿no? Fíjate, una empresa puede organizarse de manera unipersonal. Las unipersonales son negocios pequeños. Luego podríamos crecer a una SRL cuando ya es un negocio mediano, ya cuando nos falta algo de capital, algo de inversión más, lo podemos convertir en una SRL y luego podemos seguir pensando en crecer como una sociedad anónima, que es un negocio ya mucho más grande. Pero también, si es que no podemos armar una unipersonal o una sociedad directamente, podemos armar una sociedad accidental. No es que sea un accidente, sino que es una sociedad que lo vamos a formar para un negocio específico. Por ejemplo, en este último tiempo, el sector público siempre ha convocado o ha licitado obras, por ejemplo. Yo tengo dinero, tengo maquinaria, pero no tengo otro tipo de capital para poder presentarme a esa licitación. Entonces, le hablo a un amigo, le hablo a un compañero que tiene otro tipo de maquinaria y ¿qué tal? Haremos una sociedad accidental. Nos presentamos a la licitación, ganamos y luego nos repartimos los resultados. Y a partir de ahí crece una nueva empresa, que ya les digo, podemos crecer desde un negocio pequeño, aspirar a un negocio mediano y luego a uno grande. Pero, ¿cuál es lo más importante que maneja una empresa? Tenemos que trabajar como hoy con un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos. Cuando veamos la parte práctica, vamos a analizar mucho más a detalle estos conceptos. Pero la primera idea que tiene que quedarles es que todas las empresas, absolutamente todas las empresas, tienen dos tipos de ingresos o de egresos. Dos tipos, que se llaman principales, corrientes o ordinarios. Y el segundo, que pueden llamarse complementarios, no corrientes o extraordinarios. A ver, por ejemplo, yo tengo una panadería. ¿Cuál será mi ingreso principal? La elaboración del pan y su comercialización, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería mi otro ingreso complementario que no es corriente, que no es normal, o es eventual o es extraordinario?
Por ejemplo, puedo alquilar el horno. Hay mucha gente que quisiera hacer un pollito al horno, un chanchito al horno. Entonces viene a mi panadería y me dice, alquíleme, me voy a hacer esto. Entonces de eso voy a tener un ingreso extraordinario. ¿De acuerdo? A ver, hablemos de una carpintería. Una carpintería de muebles de madera. Hace muebles, sillas, mesas, juegos de living, vitrinas y demás. Ese es su ingreso principal. ¿Cuál podría ser su ingreso complementario? De que venga una persona y le diga, ¿sabe qué? Usted es una empresa carpintería bastante grande, tiene bastante aserrín, tiene viruta, véndamelo esa su viruta. Yo tengo una empresita de pollos, esa viruta me interesa, véndamelo. O tengo una ladrillería y como ladrillería yo necesito ese su aserrín que tiene, véndamelo. Entonces, para la carpintería, esa venta del aserrín de la viruta va a ser un ingreso complementario o extraordinario. Y así podemos tomar un montón de ejemplos para demostrar que todas las empresas, absolutamente todas las empresas, siempre van a tener un ingreso principal y un ingreso complementario. A ver, algunos de los participantes, ¿qué actividad? Póngale como ejemplo y vamos a ver cuál sería su ingreso principal y cuál sería su complementario. Vamos, A ver, participen. Queremos que sea muy interactivo, que ustedes participen, pregunten todo lo que quieran preguntar. una A empresa. ver, yo voy. Una empresa. Nadie se anima a decir su empresa. Vamos, anímense. Tengo una heladería, tengo un restaurante. Dice Muy, fábrica de muebles, carnicería, muy bien, electrónica, muy bien. prendas A de ver, vestir, hablaremos de la heladería. construcción. A ver, Bárbaro. la heladería, a ver, ¿cuál es su principal ingreso? Será los helados y las tortas o las masitas, digamos. Ese va a ser su ingreso principal. Pero si yo voy a una heladería, voy al Dumbo o al Globos o a otro tipo de heladería, no solamente hay helados y masas, también hay comida. A lo mejor este no es el ingreso principal, es ingreso complementario. Mi ingreso principal es la venta de helados y las masas. Y mi ingreso complementario será los pollitos a la braster, hamburguesas y demás. ¿Por qué los voy a considerar complementarios? Porque no es de mucha rotación. Ahí está la diferencia. Pero si yo tuviera un restaurante donde mi especialidad es los pollitos a la braster, los sándwichitos, las, qué sé yo, los asaditos y demás, ese va a ser mi ingreso principal. ¿Cuál sería mi ingreso complementario? A lo mejor tener unas masitas en la vitrina, unos refrescos, o un café o un té. ¿Por qué? Porque esos productos no son de mayor rotación. Por eso es que se llaman ingresos principales e ingresos complementarios. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Podemos tomar a alguna otra empresa. A ver, Alejandra, ¿quién tiene alguna otra pregunta? Dice hamburguesas, dice que tiene un taller de costura, hay alguien que me decía que tiene un taller de melamina, una señora decía que ella no tiene, que ella hace pan, que no tiene su empresa, pero hace pan para vender pan. Tal Muy vez a bien. ella la podemos. Ahora, la señora solamente considera como ingreso principal el pan. Hace pan toquito, pan marraqueta, pan tortilla, pan coliza, lo que quiera. Pero si alguna de sus amistades, alguno de sus clientes le dice, señora, ¿puede hacérmelo una tortita, un quequecito? Usted que hace tan ricos panes. Ah, entonces la venta de esa tortita, de ese quequecito, va a ser un ingreso complementario, porque no es su actividad normal. Y en el tiempo, a lo mejor si lo hace bien, sus tortas, sus queques, se convierten en ingresos principales y de vez en cuando, para recordar sus tiempos, haga pancito. Entonces, fíjense cómo una actividad principal y una actividad complementaria se pueden convertir en lo contrario, como de la señora que hace pan. Todos los días hace pan, ingreso principal. Y eventualmente hace una tortita, pero le ha salido bien. El queque le ha salido perfecto y hace queque de naranja, de plátano, de frutilla y demás. Ahí le dije, señora, usted está perdiendo su tiempo haciendo pan, dedíquese a hacer tortas. Entonces, ¿qué va a pasar con la señora? Sus ingresos principales ahora van a ser la elaboración de
tortas, queques y masitas. Y sus ingresos complementarios ahora va a ser la elaboración del pan. ¿Qué tal? Algún ejemplo me decía, es una empresa de melamina. Muy bien, una empresa de melamina hace muebles, roperos y demás. Pero estas hojas de melamina no lo utiliza al 100% porque tiene que hacer cortes y le van a quedar unos retacitos de diferentes colores, de diferentes tamañitos, pequeños. Entonces viene un artesano que hace su actividad en las alacitas de La Paz, de Cochabamba o de Santa Cruz. Y dice, señor, ¿sabe qué? ¿Qué lo hace esos pedazos de melamina? ¿Por qué no me lo vende? Para usted debe ser basura. Obviamente que para la empresa que hace muebles de melamina, esos retazos es posible que sea basura. Pero para un artesano, esa su basura es su material para poder hacer artesanía. Algunos adornitos pequeños y demás. Entonces, fíjense, de la empresa de melamina, los retazos que le ha quedado, cuando lo venda, se van a convertir en ingresos extraordinarios. Ahora, toda su vida ha trabajado con melamina, muy bien, pero resulta que viene una persona y dice, usted es bastante habiloso con hacer muebles de melamina, ¿por qué no me lo hace de madera? Hágamelo de una madera. Entonces este señor va a hacer un mueble de madera y la venta de ese mueble de madera ya va a ser un ingreso complementario, un ingreso no corriente, porque no es su actividad principal la elaboración de esos muebles en madera, pero sí en melamina. ¿Qué tal? ¿Algún otro participante? Hay otros participantes, dice cultivo de papa, salón de belleza. Hay uno que nos pregunta, bueno, no sé si me adelanto, tal vez estaba para el último, ¿no? Y dice, si no da mi negocio, ¿en cuánto tiempo conviene cambiarlo? Pero tal Muy vez bien. Esa es una muy buenísima pregunta que lo vamos a despejar cuando hagamos la práctica y ahora empezaremos con eso. bárbaro. Porque sí, ahora empezamos con números. Voy a compartir esta pantalla ya de Excel. Yo creo que todos ven. Fíjense, primero me voy a fijar qué tipo de empresa soy. Si soy una empresa unipersonal, si estoy en una sociedad de responsable limitada o una sociedad anónima, un negocio pequeño, mediano o grande. El concepto del presupuesto es exactamente el mismo para cualquier tamaño de empresa, porque se convierte en una herramienta de administración. Gracias a elaborar un buen presupuesto, yo puedo crecer más rápido, más lento o al paso que yo quiera ir. Fíjense, he tomado como un simple ejemplo por si acaso, porque luego lo podemos cambiar esto. La producción de barbijos. ¿Por qué de barbijos? Porque este último tiempo nos hemos visto inundados con barbijos de todo tipo, de todo color, de toda clase, de todo tipo de telas y demás. Esta empresa que se va a dedicar a elaborar o fabricar estos barbijos tiene como ingreso principal, fíjense, ingresos corrientes. Por el momento no nos fijaremos en los números, ¿ya? Va a vender barbijos sencillos, por ejemplo, de 3 capas, barbijos sencillos de 5 capas, barbijos de 5 capas con filtro. Esta venta de barbijos se va a constituir en sus ingresos corrientes, porque a eso se dedica. Pero también va a tener otros ingresos que no son corrientes, no son normales. Por ejemplo, puede aprovechar en la tienda de venta, vender alcohol, ¿no? Porque está relacionado. Y ella compra en 13 bolivianos, perdón, en 10 bolivianos y lo vende en 13 pesos. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha ganado 3 pesitos por cada litro. Por los 600 litros tiene un ingreso no corriente. ¿Por qué no corriente? Porque no es su actividad principal la venta de alcohol, pero sí es un ingreso extraordinario, ¿no es cierto? Ahora, esta persona tiene aperturado su cajita de ahorros en Banco Sol. El Banco Sol le va a pagar intereses. Ahora, esos intereses que ella está ganando en forma mensual, para esa persona es un ingreso no corriente, es un ingreso extraordinario. Y si va a ganar buenos intereses, se va a motivar a que todas sus ventas
lo deposita en su cuenta porque sabe que va a ganar unos cuantos pesitos más. Aquí la diferencia de los ingresos corrientes y los ingresos no corrientes, ¿de acuerdo? Pero una vez que elabora su presupuesto de ingresos, tiene que elaborar su presupuesto de egresos. Primero tendrá que fijarse en sus costos. Les vuelvo a repetir, por el momento no me voy a ocupar de las cifras, solo de los conceptos. ¿Qué necesita para elaborar sus barbijos? Tela, forro, filtros, hilo para costurar, hilo para los sujetadores y unas bolsitas de protección para que pueda comercializar, ¿no es cierto? Eso va a formar parte de sus costos. ¿Por qué? Porque es la presentación de su producto. Ahora, va a necesitar un costurero, tal vez un costurero 2 y un auxiliar, a quienes les va a pagar un sueldo, ¿no es cierto? Y va a asumir las cargas sociales, los va a asegurar en la Caja Nacional, en una AFP, va a aportar a Provivienda, va a provisionar para aguinaldos y para beneficios sociales. Pero también va a invertir en una máquina de coser, una recta, una over, en unas herramientas, tijeras, moldes, qué sé yo. Y luego en muebles y en seres, su mesa de trabajo y todo lo que requiera. Pero estas inversiones se van a depreciar y eso es lo que tiene que tomar muy en cuenta. En su negocio va a pagar servicios básicos, energía eléctrica, agua, gas, comunicaciones y lo que corresponda. Toda esta parte se van a llamar costos, van a formar parte del precio de venta de su producto. Pero también tiene que elaborar su presupuesto de gastos administrativos. Por ejemplo, material de limpieza, jaboncillos, toallitas para su personal, suministros de oficina, papelería, hojas, papel bond, lapiceros, cuadernos, fotocopias, a lo mejor van a necesitar unas cuantas fotocopias, refrigerios, un refresquito, una empanada para su personal. Entonces, ese es un gasto administrativo. Tiene que considerar dentro su presupuesto de gastos administrativos. Pero lo más importante, en el caso de una empresa unipersonal, se tiene que elaborar dentro de su presupuesto el sueldo que se va a fijar como administrador o como propietario. Y esto es muy importante. Muchas empresas pequeñas dicen, me va mal, no veo dinero, no gano nada. Es que dentro de su presupuesto de gastos no se considera un sueldo. No es si yo quiero ganar como sueldo esta cantidad. Luego tal vez tendrá una secretaria en la parte administrativa y un contador, ¿no? Para que lleve las cuentas, pago de impuestos y demás. Pero también dentro de su presupuesto de gastos de venta, que es otro concepto, está el IVA, los impuestos, el 13% sobre las ventas y el impuesto a las transacciones. Pero también dentro del presupuesto de gastos de venta tendrá que considerar publicidad, promoción, a lo mejor va a vender con comisiones, tal vez no tiene una infraestructura propia, un alquiler, ¿no? Y refrigerios del personal de venta. Estamos pensando en un negocio poquito más grande que una personal. Y también tendrá que tomar en su presupuesto los gastos financieros. ¿Cuáles son estos? Los gastos bancarios. Normalmente, si tiene caja de ahorros, tal vez le cobrará mantenimiento de cuenta, qué sé yo, hay algunos conceptos que forman parte de los gastos bancarios. El seguro, si tiene una tarjeta de débito, ¿no es cierto? Las entidades financieras les cobran un seguro por extravío de tarjetas. Ese es un gasto financiero. Y si se ha financiado de una entidad financiera como el Banco Sol, tendrá que pagar sus intereses. Y estos intereses también forman parte del presupuesto de gastos financieros. Fíjense, hemos hablado de ingresos principales y extraordinarios, costos y gastos. Al final, voy a elaborar mi resultado mensual de mi presupuesto, la diferencia de mi total de ingresos menos mi total de egresos.
Y en este ejemplo estoy poniendo 10.000 bolivianos que habría ganado en un mes. Pero aquí va la parte más importante, la pregunta que hacía esa persona con respecto de cuándo sería el momento en que lo cierre mi negocio. Sí, bien. Fíjense, esa persona ha invertido en máquinas, herramientas, muebles y dinero efectivo. Ha invertido más o menos 30.000 bolivianos para este negocio. Si nosotros hacemos un análisis numérico, ha ganado 10.000 bolivianos en el mes. Si divido entre la inversión, ha ganado el 34,74%. Es una muy buena utilidad por el momento. Pero ¿cómo lo he conseguido los 30.000 bolivianos? ¿He aportado yo solito como aporte propio o he acudido al Banco Sol y obtenido un crédito bancario en microfinanzas? Entonces, si yo tengo un crédito, tengo que considerar dentro mis gastos financieros, ¿no es cierto?, los intereses. Ahora, la pregunta, ¿cuándo lo cierro mi negocio? ¿Cuándo cambio de negocio? Cuando mi rentabilidad sea pues baja. Cuando mis costos y gastos sean demasiado elevados, cuando mis ventas sean muy bajas, obviamente que la rentabilidad va a ser muy baja. Y en ese momento sí o sí tendré que cambiar de negocio. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Está bien? Ahora sí, ¿alguna pregunta? Porque vamos a empezar a detallar de uno a uno los conceptos. Nos preguntan, Mario, y nos dicen, y el impuesto a la utilidad, y también nos dicen, Daniel, hay que considerar un presupuesto de marketing, ¿no? ¿Cuál sería el monto mínimo de Muy rentabilidad? bien. Nos pregunta Nora también. Impuesto. Muy bien. Muy bien. Donde estamos hablando de rentabilidad, el mínimo lo pongo yo como empresa. Pero para lograr ese mínimo, tengo que hacer todos los esfuerzos necesarios. Por ejemplo, a ver, grabaremos esta primera parte. Con los números que he puesto, que han sido al azar y sin mucho análisis, ¿ya? Yo tengo una utilidad del 34,74%. Me parece bien, un 33%. Pero a lo mejor una persona requiere ganar un poco más, requiere explotar esta su inversión y tener un mayor resultado. ¿Qué tiene que hacer? Esfuerzo. ¿Esfuerzo en qué? En vender más. Al vender más, aumentan sus ingresos y disminuir algunos gastos o costos. ¿Qué tal? Si yo voy a esforzarme en hacer estas dos cosas, mi rentabilidad va a aumentar. Entonces, el tope de rentabilidad la puedo poner yo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo hacemos eso? Fíjense, en el momento lo voy a anotar aquí. Estoy anotando 34,74% con los números. Ahora nos vamos a detalle. Ahora nos vamos a detalle. Fíjense, estoy presupuestando vender 1.000 barbijos de 3 capas, 2.000 de 5 capas y 3.000 barbijos de 5 capas y con filtro. Y estos son mis precios: 5 bolivianos, 8 bolivianos y 10 bolivianos. Yo estoy estimando vender estas 6.000 piezas, 6.000 barbijos. Aspiro a tener como ingreso 51.000 bolivianos. Si yo logro vender estos 51.000 bolivianos y mantengo mi estructura de gastos y costos, esta va a ser mi rentabilidad. Pero yo quiero ganar más y voy a poner de vender más. Entonces voy a decir, voy a vender 1.500 barbijos, 2.500 del otro y 3.500 del otro. Fíjense, ahora estoy estimando vender 62.500 bolivianos. Me estoy esforzando en vender más. Y al vender más, ¿cuánto va a ser mi rentabilidad ahora? Fíjense. Pero solo estoy trabajando con esta primera línea de vender más. Al vender más,
aumenta automáticamente mi utilidad. Pero fíjense ahora, si bien es cierto que estoy trabajando con ingresos, ahora voy a empezar a trabajar con mis costos. Como yo quiero vender 6,000, poco más de 6,000 piezas, exactamente 7,500 piezas, obviamente que voy a necesitar más tela. Aquí voy a poner 100 metros. Aquí voy a poner 100 metros y voy a vender 3,500 con filtro, ¿verdad? Aquí tengo 3,500. Y voy a necesitar comprar esos 3,500 filtros. Voy a necesitar hilo para costurar. Ahora voy a necesitar 30 canutos. Hilo para sujetadores. Ahora voy a necesitar 250 metros. Y bolsas de protección. Aquí estoy sumando 7,500 piezas. Por lo tanto, necesito 7,500 bolsitas. Fíjense, he modificado dos datos. ¿Qué ha pasado con mi rentabilidad? Ha bajado al 52,84%. Claro, no puedo soñar solamente en vender más. También tengo que ver que al vender más voy a necesitar más costo. Me voy ahora a los gastos administrativos. Material de limpieza, 100 bolivianos mensual, ¿estará bien? Sí, digamos, está bien. Hace jaboncillo, toallitas y demás, no importa. Suministros de oficina, 100 está bien, muy bien. Me voy a los servicios y sueldos. Estoy aspirando yo a vender un poco más. Me fijaré un sueldo igual o mayor a 4,000. A ver, pondré 4,500. Si voy a vender más, me asignaré un sueldito un poco más elevado. La secretaria, al ver que se está vendiendo más, se tiene que esforzar un poquito más. Entonces le pondré 2,500 en mi presupuesto. Y el contador externo, bueno, le diré, por favor, usted siga aguantándose, sumando y restando, pagando mis impuestos. Le voy a pagar solamente los 1,000. ¿De acuerdo? Fíjense, he hecho dos cambios. ¿Qué ha pasado con mi rentabilidad? Ha bajado al 49,28%. ¿Qué tal? Voy a seguir analizando mi presupuesto de ventas. Fíjense, el IVA es 13% sobre las ventas totales. Acá, mis ingresos son 62,500. Muy bien. El IVA, voy a pagar 13% sobre esa cifra más mis otros ingresos, ¿no? De la venta de alcohol y mis intereses que me ha pagado el Banco Sol. Entonces, tengo que pagar de impuestos 10,296. Ha subido mis ventas, ¿no? Pero también ha subido mis impuestos. ¿Cómo tengo que hacer para disminuir el pago de impuestos? No estoy diciendo cómo evadir por si acaso. ¿Ya? ¿Cómo voy a disminuir? Me voy a ir aquí. Yo voy a empezar a comprar la tela, el forro, los filtros y los hilos. Voy a tratar de comprar con factura. Y si yo voy a comprar con factura, tengo como beneficio el 13% de crédito fiscal. En ese momento, cuando todo tenga comprado con factura, ya no voy a pagar tantos impuestos. Es decir, que esta línea del IVA particularmente se podría convertir posiblemente en cero. Cuando yo busque proveedores que me vendan con factura, voy a tener crédito fiscal y esto sí se va a disminuir. Por otra parte, lo que decía alguna de los participantes, acá está, publicidad y promoción. Podemos ponerle marketing, podemos ponerle algún otro concepto. Ahora, yo le he puesto global. ¿Por qué pongo en mi presupuesto de manera global? Porque tengo que estimar una cantidad adecuada dentro que es publicidad y promoción. Haré llaveros, lapiceros, globos, en fin, voy a ver todo. Pero fíjense que 100 pesitos para semejante ingreso es muy poquito.
Voy a aumentar mi presupuesto de promoción a 1.500. Voy a motivar las comisiones sobre ventas. A los que me van a ayudar a vender, ya no voy a pagar solamente 100 bolivianitos, les voy a pagar 2.000 bolivianos. El alquiler, la propietaria no me puede decir, sabe que usted está vendiendo más, me tiene que pagar mayor alquiler. Yo voy a pagar el alquiler los 1.000 bolivianos, produzca más o produzca menos. Ya es mi decisión producir más o producir menos. Refrigerios. 400 bolivianos es 100 bolivianitos por semana. Es muy poquito. Voy a aumentar mi presupuesto a 500 bolivianos. Estoy aumentando mis gastos porque está aumentándose mis ingresos. Ahora fíjense, mis gastos bancarios, mantengo 50 bolivianitos. No por vender más, el banco solo me va a cobrar por mi chequera o por mantenimiento de cuenta más dinero. Me va a mantener eso. Y de mis intereses, yo sigo manteniendo, me he conseguido un financiamiento poco. ¿Qué ha pasado ahora con mi rentabilidad? Se ha modificado al 37,95%. ¿Qué tal? Yo puedo decidir, mis estimados participantes, mi porcentaje, pero tengo que hacer doble esfuerzo, vendiendo más y tratando de disminuir mis gastos y mis costos. Esa es la clave de todo tipo de negocio, sea pequeño, sea mediano o sea grande. Y de esa manera, para responder a la estimada participante que dice, ¿cuándo lo cierro mi negocio? Cuando, por ejemplo, yo me emocione demasiado y en publicidad ponga un presupuesto de 10.000 bolivianos. Me he emocionado bastante. ¿Qué ha pasado con mi rentabilidad? Ha bajado al 9,61%. No, eso no es negocio. Ese ya no es negocio. Voy a rehacer mi presupuesto. Voy a poner 5.000, la mitad, 26%. Sí, esto me convence. Y así como ustedes pueden ver, porque este cuadrito, esta planilla, lo van a tener todos los que están participando en este webinar, pueden jugar, aumentar líneas, modificar cantidades, modificar precios, pero al final, ¿cuál es el resultado óptimo que quiero llegar al hacer mi presupuesto? Por eso se llama presupuesto. ¿A dónde quiero llegar? En este caso, yo quiero llegar al 26,28%. ¿Me parece buena utilidad? Sí, personalmente me parece bien. Pero digo, hay una persona, no, es muy poquito. Yo quiero tener más rentabilidad. Quiero ganar, qué sé yo, el 30%. Muy bien. ¿Cómo le hago para llegar al 30%? A ver, voy a analizar línea por línea. Aquí mi presupuesto de publicidad es muy elevado. A ver, voy a bajar a 4.000. Ya estoy en 29,61%. Voy a bajar un poquito más, a 3.500. Tengo el 31,28%. A ver, ahora 30,95%, con 3.700. 30,61, con 3.800. 30,28, con 3.900. 29,95. ¿Qué tal? ¿He logrado mi objetivo? ¿Estoy tomándole al presupuesto como mi herramienta de administración? Y yo quiero lograr una rentabilidad del 29,95%, que se aproxima al 30% que he pensado. Y de esa manera voy a jugar al hacer mi presupuesto. Pero esta herramienta no queda ahí. Yo puedo soñar al 30, al 20, al 50. ¿Cuándo voy a saber si he hecho bien mi presupuesto? Cuando empiece por este primer concepto. Cuando yo realmente en el mes, cuando en el mes venda las 1.500, las 2.500 y las 3.500. Y a eso se llama ejecución presupuestaria. Entonces ahora,
he soñado muy bonito con mi herramienta de presupuestos, pero ahora tengo que despertar. ¿Cómo voy a despertar? Cuando empiece a vender. Si yo no me he esforzado en vender esta cantidad, entonces no he hecho un buen presupuesto. Solamente he hecho numeritos para soñar. Entonces me tengo que adecuar un poco a la realidad. Y todos los negocios saben el ámbito donde están trabajando. En este momento, si ustedes se fijan, si bien es cierto que se puede mantener la cantidad, pero también me puede afectar mi precio de venta, porque tengo bastante competencia. A lo mejor yo estoy presupuestando vender a 5, pero hay competidores que venden a 4 o a 4.50. A ver, veré, modificaré mi presupuesto. No soñaré en 30%. A ver, modificaré a 4.50. Este presupuestaré con 7.50 y este con 9.50. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que los 50 centavitos puede hacer la diferencia de mi producto respecto de los otros productos. Y al modificar esos 50 centavillos, ¿qué va a pasar? Fíjense, mi rentabilidad ha disminuido al 19,45%. Simplemente moviendo el precio estimado de mi producto. Y es así como voy a jugar. Puedo llegar a la cifra que yo quisiera llegar, elaborando un buen presupuesto. ¿Cuál va a ser mi examen? O sea, ¿en qué momento voy a verificar que he hecho bien mi presupuesto? En el momento que empiece a vender. En el momento que yo, hablando con mi contador, le diga, ¿sabes qué? Evidentemente, de todo lo que he facturado, hay que pagar un IVA que se llama débito fiscal. En este caso, 7.878. Eso tendría que haber pagado, según mi presupuesto. Pero le digo, ¿sabe qué? Señor contador, yo he comprado muchas cosas con factura. Tengo derecho al crédito fiscal. Y ese crédito fiscal voy a asumir como ejemplo que tengo 5,000. Entonces, fíjense, la diferencia a pagar es ahora solamente 2.878. Y esta es la forma en que voy a medir si mi presupuesto lo he hecho como una herramienta de administración o lo he hecho para soñar. Y en este caso, fíjense, estoy ahorrando 5,000 bolivianos de impuestos. Sencillo, no estoy evadiendo, estoy pagando, estoy facturando todo. ¿Cómo estoy disminuyendo? Comprando la tela, el forro, los filtros, los hilos con factura. Y de esa manera yo puedo disminuir el pago de mis impuestos. Ahora alguien me decía el impuesto anual, el impuesto a las utilidades. Es un impuesto totalmente variable. Cuando yo tengo que sumar mi total de ingreso y mi total de gasto. Pero eso lo puedo considerar acá. Fíjense, en mi presupuesto de gastos administrativos, yo he puesto una linecita que se llama varios. Ahí puedo incorporar, por el momento he considerado 150, varios, porque tampoco voy a hilar tan fino al hacer mi presupuesto, ¿no es cierto? Las circunstancias me van a obligar a gastar más o a gastar menos en algunos conceptos. Entonces, para eso tengo esta línea de varios y voy a poner, por ejemplo, 1.000 bolivianos en varios. Una partecita en estos varios voy a poner así, para el IUE y otros imprevistos, por ejemplo, porque se pueden dar imprevistos. Entonces yo ya estoy contemplando 1.000 bolivianos. Y al elaborar mi presupuesto,
de 1.000 bolivianos ha bajado mi rentabilidad al 16,61%. Nada más moviendo una cifra. Y es así como se trabaja, mis estimados, cuando debemos elaborar un buen presupuesto. ¿Cuándo va a ser un buen presupuesto? Cuando yo empiece a ejecutar. Ese es mi examen. Ese parámetro real de venta me va a decir si has hecho un buen presupuesto. O me va a decir, has soñado demasiado. O, ¿cómo puedo rentabilizar un poco más? A ver. Quiero rentabilizar un poco más. Ya estoy comprando con factura, tengo derecho al crédito fiscal. Pero acá en la tela, a lo mejor este proveedor me vende en 26 bolivianos el metro. Pero como yo le voy a comprar mayor cantidad, le voy a negociar. Le voy a decir, mira, yo te voy a comprar más cantidad de lo que estamos hablando en este momento. Bájame un bolivianito a la tela. Fíjense cuál es el efecto. Por el momento, estamos en 16,61. Cuando yo le negocie al proveedor, le diga, bájame un bolivianito, 25 bolivianos, fíjense a dónde ha subido. Estaba en 16,91, ha subido al 16,95. Voy a hablar con el mismo proveedor si es que fuera del forro. Dame 27. Los filtros, bueno, a 50 centavos porque es buena calidad. Hilo para costurar. Ya no te voy a comprar 5 o 10 canutos, te voy a comprar 30. Haré mi presupuesto con 27 bolivianos. El hilo para sujetadores, pondré 16. Listo. Al modificar ese concepto, fíjense, ha subido mi rentabilidad al 18,21%. ¿Cuándo voy a saber mi realidad? Cuando yo compre esta cantidad de tela y me dé a este precio. Por el momento, solamente estoy presupuestando. ¿Está claro hasta aquí? Alejandra, ¿hay alguna pregunta por ahí de nuestros queridos participantes? Sí, hay muchas Ahora sí. preguntas, Muy Mario. bien. Sí, hay muchas preguntas, algunas ya las has respondido mientras disertabas, pero a ver, aquí hay una que dice, ¿cuál es la diferencia entre costo, gastos y egresos? Muy bien. Muy bien. Esa es una muy buena pregunta. Esa es pregunta de examen cuando estoy de docente, por si acaso. Qué interesante. Costo, gasto, egreso. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Son términos similares, pero diferentes al mismo tiempo, ¿ya? Al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el costo significa una inversión para recuperar. Y el gasto es una erogación para lograr el objetivo de la empresa. Entonces son dos conceptos similares, pero diferentes al mismo tiempo. Por eso es que cuando yo hago mi presupuesto, tengo que detallar claramente cuáles son los costos y cuáles son los gastos. El costo, ¿por qué se llama costo? Porque lo que voy a incorporar dentro de los costos, lo tengo que recuperar. En cambio, los gastos son erogaciones complementarias que me van a permitir lograr el objetivo como empresa. Fíjense en mi cuadro. Acá tengo costos. ¿Por qué? Porque la tela que voy a comprar, el forro, los hilos y las bolsas, más el sueldo de los costureros y el auxiliar, más la depreciación de mis maquinarias que he invertido, más los servicios básicos que tengo que pagar, sí o sí, estos 25,000 lo tengo que recuperar. Por eso se llama costos, porque es una inversión para ser recuperada. En cambio, los gastos, estos gastos administrativos, el material de limpieza, por ejemplo,
¿Qué voy a recuperar? Nada. Pero tampoco mi empresa puede estar pues sucia, ¿no es cierto? Mis costureros van a trabajar en unas mesas, van a cortar, van a cortar la tela, los forros y demás, van a hacer caer pedacitos de tela, hilos y demás. ¿Así lo voy a tener mi empresa? No, tengo que gastar en material de limpieza, escobas, escobillones, trapos para trapear, jabones, jabón líquido. Hoy que estamos todavía en la pandemia, tengo que comprarles alcohol, alcohol en gel, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿ese mi gasto lo voy a recuperar? No, no necesariamente. Suministros de oficina, papelería, fotocopias, refrigerio. Si bien es cierto que el refrigerio se toma como gasto, ¿cómo lo voy a recuperar? No en dinero, lo voy a recuperar cuando mi personal esté contento. Imagínense darles un refresquito a media mañana o una empanadita a media tarde. ¿Cómo va a trabajar mi costurero 1 y mi costurero 2? Van a trabajar a gusto, ¿no es cierto? Entonces, eso es un gasto, pero que me permite lograr mi objetivo como empresa. El administrador o el propietario ya está fijándose un sueldo en este caso. Ya sabe que mensualmente va a ganar estos 4.500 bolivianos. Sí o sí, forma parte del gasto administrativo, porque tiene que ver los negocios, controlar personal, ver qué gente va a ayudarnos a vender. Y la secretaria, que es un gasto, ¿no es cierto? Es una erogación complementaria que no necesariamente vamos a recuperar. Pero fíjense, si yo pongo dentro de mi presupuesto de gastos administrativos, secretaria 1.000 bolivianos. Muy bien, 1.000 bolivianos. Fíjense, ha aumentado mi rentabilidad al 24,88%. Pero ¿creen ustedes que una secretaria va a venir a trabajar por 1.000 bolivianos? No va a venir. Entonces, ¿de qué me sirve haber soñado de disminuir este gasto y lograr una mayor utilidad? No va a venir una secretaria por 1.000 bolivianos. Lo que sí puedo hacer es contratar una secretaria por 2.000 bolivianos, ¿ya? Y tal vez yo disminuirme mi sueldo. Tal vez es mucho. Voy a poner 4.000. Me voy a bajar 500 bolivianos. Fíjense, ¿a cuánto se ha modificado mi rentabilidad? Al 22,66%. ¿Qué tal? ¿Está claro hasta aquí la diferencia entre costo y gasto? ¿Sí? Gasto financiero. ¿Por qué se llama gasto? Porque de los intereses que yo voy a pagar, ¿cómo los recupero? ¿Lo voy a cargar esto al producto? No. Si yo le cargo al producto, mi precio se va a elevar y al elevarse el precio voy a estar fuera de mercado. Por lo tanto, lo tengo que considerar como un gasto financiero. ¿Está claro hasta aquí? ¿Está conforme nuestra participante? Parece que está claro. A ver, si no nos responden, pero quedó muy claro, Mario. Quedó muy claro. Muy ¿Alguna otra buena lectura. pregunta? Sí, a ver, dice, ¿cómo calculo los gastos, los costos de un servicio? ¿Qué tipo de servicio? No sé, no nos dice qué tipo de servicio. No Porque nos va a dice. variar mucho el tipo de servicio que querramos prestar y hacer nuestro presupuesto. Bueno, entonces la A ver, vamos a dejar pasar. Dice, em, ¿cómo logro rentabilidad? ¿Qué es ser rentable? ¿Cómo sé qué es rentabilidad? muy bien, Y esa es una pregunta que se hacen muchos. muchos, claro. Es que estamos llegando a esta cifra, Alejandro. Si A para mí es buena ganancia el 22% de lo que he invertido, mi negocio es rentable. Si este porcentaje sube al 35% y yo estoy conforme, es rentable. Si un negocio sale 6% y para mí
me es suficiente ganar de inicio, es rentable. Entonces, la palabra rentabilidad está en función al sueño que yo tengo que llegar. Pero para llegar a ese sueño tengo que esforzarme. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta. Aquí voy a tomar un ejemplo bien sencillito. Una entidad financiera. El Banco SOR, voy a tomar. Su ingreso principal, ¿sí? Son los intereses, ¿no es cierto? Los intereses que cobra por créditos. En este momento voy a tomar un promedio del 18%. Promedio. Entre créditos hipotecarios, créditos de consumo, microcréditos y demás. Un 18%. Pero tiene acá un gasto principal. Tiene un gasto principal, que son los mismos intereses, ¿sí? Son los mismos intereses, pero que paga por colocaciones, ¿no es cierto? Los Correcto. mismos intereses por colocaciones. ¿Qué son las colocaciones? Lo que les paga en caja de ahorros, en cuentas corrientes y en depósito a plazo fijo. Entonces, el banco tiene un promedio del 18% que cobra por otorgar créditos y un promedio, pónganse, del 5%. ¿Sí? Un promedio del 5%. Esa diferencia se llama en el sistema financiero spread financiero. Fíjense, 18% menos 5% tiene un resultado del 13%. Ahora la pregunta, ¿el banco está conforme con este spread financiero? 13%, ¿le parece bien? ¿Le parece suficiente? ¿Cuándo va a saber eso? Este spread financiero le tiene que alcanzar para sus gastos administrativos, principalmente sueldos, servicios básicos y demás. Entonces, si el banco está conforme con este spread financiero del 13%, eso es lo que quiere lograr y ese es su objetivo. Pero habrá algunos bancos que digan, no, yo no voy a dar créditos hipotecarios de bien social. No me interesa porque voy a ganar poquito, 5.5, 6 o 6.5. No, yo voy a dar más créditos de consumo. Gente que quiera casarse, gente que quiera viajar, gente que quiera comprarse su casa último modelo, al que quiere celeste que le cueste. Yo voy a tener un promedio de créditos del 23%. Pero al mismo tiempo voy a motivar que todo el mundo me traiga su dinerito en caja de ahorros, en cuenta corriente y en DPF y voy a aumentarlos un puntito, 6%. ¿Qué ha pasado con mi spread? Ha subido al 17%. Entonces yo como banco estoy chocho, feliz y contento porque restando mis otros gastos, tanto administrativos y otros complementarios, que más o menos voy a suponer que es un 10%. Voy a asumir que entre todos mis gastos ya adicionales es el 10%. Entonces esta es mi rentabilidad. Este spread es mi rentabilidad bruta y de ese spread del 17 menos los 10%, esta es mi rentabilidad neta. ¿Qué tal? Si el banco está conforme con esta rentabilidad, pues muy bien. A trabajar, muchachos, señores del área de créditos, a colocar full. Este mes me colocan 500,000 bolivianos cada uno de los oficiales. Y ojo, su morosidad tiene que ser máximo 1%. Muy bien. Claro, porque la entidad financiera trabaja con presupuestos. ¿No es cierto? Entonces, ¿quiénes van a ejecutar? Son los funcionarios del área de crédito. Desde el gerente de créditos
hasta el último funcionario, oficiales de crédito, cobradores, en fin. Y en este otro lado, señores, hacer campaña para tener más captaciones, motivar caja de ahorros, cuentas corrientes y depósitos a plazo fijo. Quiero que la mayoría de la gente venga al banco. Si los bancos del frente le pagan 3,5%, nosotros les vamos a pagar 4 o 5%. Listo. Entonces, qué sé yo, la banca joven, el crédito, Credisol, el Credivivienda, el Credi, cualquier nombre le voy a dar al producto, pero mi promedio de interés sobre créditos va a ser el 23%. Y mi interés que voy a pagar sobre estos conceptos va a ser el 6%. Me voy a quedar con spread financiero bruto del 17%. Eso me tiene que alcanzar para todos mis otros gastos administrativos y me quedo con 7%. ¿Cuándo lo voy a saber esto? Al 30 de junio, cuando la entidad financiera haga su balance, ahí sí van a rodar algunas cabezas, ¿no? Alejandra, Suele suceder. van a rodar algunas cabezas, porque van a decir, usted no ha colocado 500,000 bolivianos cada mes. El promedio de colocaciones ha sido 22%. Señores, no se han esforzado mucho en esto y al final hemos tenido que pagar 5%. Fíjense, sigue siendo 17%, pero esta columna se llama presupuesto y esto se llama ejecución. He logrado, evidentemente sigo con el 17%, pero acá, ¿quiénes no han trabajado mucho? Los del área de créditos. Y mis gastos administrativos. Me han pedido afiches, publicidad, qué sé yo, volantes, lapiceros, souvenirs y demás, y mi gasto administrativo ha subido al 12%. ¿Qué ha pasado? Mi rentabilidad neta ha bajado al 5%. Muchachos, al año tenemos que hacer ciertos ajustes. ¿Por qué? Porque hemos presupuestado una rentabilidad del 7% y hemos logrado solamente el 5%. ¿Qué les decimos a los accionistas? No ¿Cuál va a reduzcan ser? marketing, no marketing. Marketing es importante, Mario. Claro, claro que es marketing. ¿Y eso dónde se va a reflejar? Se va a reflejar acá, cuando toda la gente venga a nuestro banco interesada en dejarnos su dinerito al 5% y nosotros le coloquemos al 22%. Pero si este área se esfuerza y logramos un promedio del 25% y aumenta mi split a 20% y valió la pena gastar en mayor publicidad, en mayor marketing, en mayor de todo lo que sea necesario, ha valido la pena. Del 10 que hemos estimado, hemos gastado 12, pero valió la pena porque nuestra rentabilidad ha subido al 8%. ¿Qué tal? Y ese es el jueguito de números entre el presupuesto y la ejecución. Aquí va a ser la respuesta de mi examen, si he hecho un buen presupuesto o he hecho un mal presupuesto. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta de algún participante? Mario, hay muchísimas preguntas y claro, la gente ya se está enfocando en sus negocios y la verdad sí tiene Muy bien. varias consultas que realizarte, pero creo que sería de no terminar. Estamos con 505 personas, 502 en este momento en la sala. Imagínate cuántas preguntas tienes. Hemos respondido la mayor parte de ellas. No sé, una más podemos ver para, si no te Por favor, tendríamos acá toda la noche. salvo Dice, que a estén ver, cansados. no nos cansamos. Creo que vamos a tener que repetir una sesión o vamos a tener que dar una sesión más, Mario. A ver, aquí dice, buenas noches, una consulta. ¿Lo que es la factura llegaría a ser costos fijos? Dice nuestro amigo Franz. A ver.
¿Costo? Costos ¿Costo fijos. fijo? Ajá. Ya. Que las facturas llegarían a ser costos fijos, dice. No. El costo fijo ya no depende del volumen de ventas, en este caso, por vender. ¿Ya? No depende. ¿Sí? Es variable, porque sí depende del volumen. Sí depende del volumen. ¿Ya? Si yo vendo más, voy a tener que pagar mayor impuesto. ¿Está bien? Si vendo más, voy a pagar mayor impuesto. Si vendo menos, voy a pagar menos impuestos. Entonces los impuestos son costos variables. Si yo voy a vender, por ejemplo, ventas de 1,000 bolivianos, voy a calcular el 16%. El 16%. Entonces tendría que pagar 160. Pero si yo vendo 2,000, el 16% es ahora 320. Por eso es variable, porque va a variar en función del volumen de ventas. No es un costo fijo. ¿De acuerdo? No es un costo fijo. De acuerdo. Y ¿Alguna? bueno, pues, te están felicitando, dicen muchas gracias por la disertación, excelente disertación. En serio, Mario, realmente la herramienta que nos estás dando es muy, muy buena. Estamos con un público que todos tienen un emprendimiento y eso es lo que me hace sentir muy, muy, muy orgullosa de trabajar en el banco también, de trabajar con emprendedores como los que están aquí. Todos están trabajando ya sea en melamina, artesanía, ferretería, son carpinteros, están tratando de salir de esta crisis que tenemos. De darse un impulso durante la pandemia y pues la herramienta que nos has dado es muy, muy buena. Muchísimas gracias. Decirles a todos que vamos a dejar esta disertación en nuestra página de YouTube, está en la página de Facebook, quienes quieran verla nuevamente y tengan por seguro que si nos van escribiendo vamos a tener otra vez a Mario para que pueda subsanar todas las consultas que ustedes tengan. Y nada, lo están felicitando mucho. Gracias, Lee, qué excelente explicación. Ni en la universidad entiendo tanto, dicen algunos, ¿no? Por favor, pónganlo en la página y que les compartamos el Excel que tenemos, Mario. Sí, sí, obviamente que sí, pero miren, yo inicialmente al agradecer por las preguntas y demás, que yo sé que son muchas, que he tratado de absolver lo mejor posible. Para elaborar también un buen presupuesto necesitamos algo de experiencia. Eso nos va a servir de mucho. Si nosotros al inicio hemos vendido, con este ejemplo, 500 barbijos, luego 300, luego 600, luego 700, luego 800, luego 900, yo ya tengo un parámetro para poder hacer un buen presupuesto. Entonces no voy a soñar con vender 2,000 barbijos, pero tampoco voy a soñar feo haciendo un presupuesto con 100 barbijos, ¿no es cierto? Y para esto, para este concepto de presupuestos, también influye los aspectos del medio, que pueden ser locales, internos o externos. Fíjate, la política económica de cada gobierno difiere. Es posible que me pueda motivar o me pueda desmotivar. Y en ese momento, si yo veo que este negocio no me funciona, tendré que cambiar de negocio. Por eso he tomado este ejemplo de los barbijos. ¿Esto hasta cuándo va a durar de los barbijos? Unos 2, 3 o 6 o un año más, digamos, ¿no es cierto? Pero fíjense, un barbijo al inicio, si voy a poner, por no le estoy haciendo publicidad, pero un barbijo KN95 al inicio, ¿cuánto llegó a costar? Me acuerdo que hasta en 35 bolivianos. Hoy, el mismo barbijo lo puedo conseguir en 11 bolivianos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no puedo elaborar pues mi presupuesto de vender un barbijo KN95 con el precio de
35, no puedo hacer eso. Pero ¿qué han hecho esas empresas? Han ganado buena platita, porque este era su precio de venta y ellos a lo mejor han comprado en 30 bolivianos. Entonces han ganado 5 bolivianos por cada barbijo. Hoy en día, cuando están vendiendo en 11, a lo mejor están comprando en 8 y están ganando 3 bolivianitos por cada barbijo. Pero ¿dónde está la clave del negocio? Evidentemente, yo cuando vendía mis barbijos a 35, lo compré a 30. He ganado 5 pesitos. Hoy que lo venden 11, compro en 8, gano 3 pesitos. Aquí está la clave. Voy a dividir estos 5 bolivianitos entre los 35 que lo vendí. Ya. Y fíjense mi rentabilidad, ¿cuánto era? 14%. Hoy en día, que venden 11, compro en 8 y gano 3, ¿cuál es mi rentabilidad? ¿Más o menos? ¿Qué tal el jueguito de números? Parece algo raro, ¿no? Pero eso es presupuesto, es una herramienta administrativa. Yo siempre digo, es un jueguito de números. Fíjense, cuando yo vendía 35, ganaba 5 pesos por cada barbijo. Mi rentabilidad era 14%. Hoy que lo vendo en 11 y compro en 8, gano 3 pesos. Pero ¿cuánto es mi rentabilidad ahora? Mi rentabilidad es mayor. Ha subido al 27%, casi más del doble. Por eso es que muchas personas, y aquí voy a poner, siempre pongo el ejemplo de los chinos, van a disculpar, pero los chinos hacen esto. Venden mucha cantidad y ganan poquito, pero multipliquen ganar 10 centavitos nomás, pero vender 1.000.000 de unidades. ¿Cuánto es su ganancia? 100.000. ¿Se dan cuenta? A ver, pongamos el ejemplo, un ejemplo que normalmente pongo yo. Durazno, enlatado. Compro en una de industria china, me cuesta 12 bolivianos. Compro un argentino de Arcor, me cuesta 18. Y compro un chileno, qué sé yo, Aconcagua, me cuesta 15. ¿Cómo me explico que el producto chino es más rentable que estos otros dos? Para llegar a Bolivia cruzado un océano 22 horas en avión y 3 meses en barco. Y así llega a 12 bolivianos. Claro, es que los chinos aspiran a ganar poquito, pero muchas veces. Y ese es el mensaje que quiero que se queden nuestros estimados participantes. No aspiren a ganar de golpe. Siempre empiecen a ganar de a poquito. Y cuando empiecen a ganar de poquito, su negocio va a crecer. Caso clásico en Cochabamba, que también lo tomo en cuenta, Pollos Panchita. ¿Cómo empezó Pollos Panchita? Con su casita en San Antonio, pollo, 5 pesitos. Después una tiendita, otra tiendita, emite factura. Una tienda en la San Martín, otra, una casa, un edificio en la América, en La Paz, en Santa Cruz. Pero esa empresa ha crecido de a poco. Y hoy en día esa empresa trabaja con presupuesto. Sí o sí, ahora Pollos Panchita y sus propietarios trabajan con presupuesto. Ya tienen que estimar el volumen de ventas del año, ni siquiera del mes, del año, porque eso tienen que reinvertir. Y cada vez esa empresa se regenera. Fíjense la diferencia entre una tienda de Panchita de la San Martín y de la Bolívar, digamos. Totalmente diferente. Siempre se están reinventando, pero el producto es el mismo. ¿Cuál ha sido su política hasta hace unos 5 años atrás? Cada año subirle al pollo 50 centavitos, 10.50, después 11, 11.50, 12, 12.50. De 50 centavitos en 50 centavitos, hoy es
Pollos Panchita, lo que es una empresa grande y gigante. Y ahora sí ellos toman y elaboran su presupuesto porque ya tienen suficiente experiencia. Y eso les permite elaborar esta herramienta lo más exacto posible. Y donde el margen de error ahora es casi cero. No tienen que pasarse del 5%, imagínense. Departamento que no venda de acuerdo al presupuesto con una variación del 5%, departamento que se ajusta. ¿Y dónde se ajusta? En el personal, en la ubicación. A lo mejor no es una buena ubicación. A lo mejor el ambiente es muy pequeño, no es cómodo, qué sé yo. Siempre se están renovando. Y eso es bueno. Y eso quisiera que les quede como mensaje. Empiecen a ganar de a poco, porque luego van a ganar de a mucho. Yo me acuerdo de hace muchos años del Banco Sol, ¿no? Daba créditos como toda entidad financiera, créditos normales, pero se animó a hacer los créditos Pasanacu, les iba a cobrar cada semana a las señoras vendedoras de San Antonio. Contentas las señoras chochas y felices. Ay, el banco, qué bien, me viene a cobrar hasta aquí. Claro, era comodidad para ellas. Pero ¿qué estaba haciendo el banco? Les estaba cobrando un poquito más de interés porque les cobraba semanalmente. Les ahorraba eso. Y así ha crecido como microfinanzas, ¿no es cierto? Y así empiezan todas las empresas, mis estimados. Como un negocio chiquito, crecen a una sociedad de responsabilidad y luego crecen a una sociedad anónima. Y ese es el camino que tiene un buen empresario. Y todos los que están participando, no le tengan miedo a esta herramienta. Trabajen. Aquí, como todos van a tener, pueden modificar el producto, pueden modificar la cantidad, pueden modificar la unidad, pueden modificar el precio de venta, porque ya está con una formulita. ¿Estamos de Excelente, acuerdo? excelente. Aprovechen, Mario, aprovechen. excelente. Excelente, muchísimas gracias. Tu público no se nos han ido, han estado aquí acompañándote hasta ahorita. Desde el principio nadie se ha movido, Mario, así que ten por seguro que nos vamos a volver a encontrar en un nuevo webinar. Seguramente nos los van a pedir, la herramienta la van a tener. Así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Mario. Encantada de conocerte, encantada de presentarte y muchas gracias también por haberme enseñado a mí personalmente cómo manejar un presupuesto y cómo elaborar un presupuesto. Bueno, pues, Los invitamos. Mario, por favor, despídete. bueno, pues nuevamente agradecer al Banco Sol y a todos los participantes. Un saludo, pero muy cordial, ¿no? De parte mía y que sigan adelante. No le tengan miedo a emprender. Un emprendimiento empieza de a cero. Si el primer año pierden, no se preocupen. No existe ningún negocio que empiece ganando. Siempre se empieza perdiendo. Y eso, yo siempre digo, la sumatoria de los fracasos es igual al éxito. No se desanimen si caen el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, no importa. A partir del 10º mes van a ver resultados y poco a poco van a llegar a donde ustedes quieran llegar. Ese es el objetivo de esta herramienta. Yo puedo llegar, como les he mostrado, a la rentabilidad que yo quisiera, pero tengo que hacer el esfuerzo necesario. No es cuestión de decir, quisiera tener una estrella y me siento en mi asiento, me echo en mi cama y la estrella no va a venir a mí. Yo tengo que ir a buscar a la estrella. Muchísimas gracias, mis estimados participantes. Les agradezco nuevamente, Alejandra. Ha sido un gusto compartir contigo este webinar. Pues, y si gustan, estoy presto a dar otro, con mucho gusto. Seguro que sí, Mario. Como dicen aquí, eres un crack. Así dicen y te lo repito para que tú lo sepas. Bueno, los invito a que participen del siguiente webinar que va a ser desarrollado este sábado a partir de las 6 de la tarde. El gato chef otra vez va a estar con nosotros para enseñarnos técnicas para cocinar y que podamos ahorrar mientras cocinamos. Así que va a estar muy divertido, va a estar muy bonito. Los invitamos a participar y les pedimos por favor a todos los que nos están acompañando por Zoom que se queden un ratito para poder llenar una pequeña encuesta. Y nos despedimos de la gente que nos está viendo en Facebook.
Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mario. Un gusto. Adiós. Hasta luego, hasta la siguiente. Chao, chao. No se vayan los de Zoom. Ahí está la encuesta, por favor.